Aquí seguimos en Jerez al Día. Fíjense que iniciábamos este espacio hablando de la inflación, de que todo sube, de que da hasta miedo llenar el carro de la compra, ¿no? La cesta de la compra, porque todo está subiendo. También sucede lo mismo en el sector inmobiliario, tanto en la venta de casas como especialmente en el alquiler de viviendas. Y para hablar de este asunto tenemos con nosotros hoy en el plató de Jerez al Día a José Luis Romero Palacios, que es el gerente de City 10 y además presidente de honor de JICA. José Luis, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Todo sube exponencialmente, también los alquileres. Sí, precisamente los alquileres quizás sea lo que está subiendo más que lo que son los precios de venta, provocado principalmente por la falta de oferta. Hemos tenido una falta de oferta en los últimos meses, incluso diría que en los últimos años, importante con respecto a la demanda, y eso evidentemente hacía esperar que hubiera una subida de precios, ¿no? Lo que pasa es que han habido otros factores que han contribuido a que en los últimos meses esa subida de precios haya sido exponencial, ¿no? Claro, yo quiero preguntarte para que sepamos diferenciar, cuando habláis de una subida de los alquileres, ¿estamos hablando de alquiler normal, es decir, de meses o años, o el alquiler de pisos turísticos? No, nosotros el alquiler de pisos turísticos no es un mercado que controlemos, sí, en cambio el alquiler que digamos nosotros de larga temporada, ¿no? El alquiler de larga temporada, que suele ser alquiler nuevamente de un año como mínimo. Sí. ¿Por qué esa subida? Bueno, básicamente yo lo atribuiría a tres causas, ¿no? Partamos de la base de que el más del 90% de los inmuebles que se ponen en el mercado en alquiler son de propietarios, de ahorradores particulares, pequeños ahorradores, que deciden comprar un piso para mañana complementarlo con su pensión, o bien que han heredado y que deciden ponerlo en alquiler, es decir, y ahí es donde se mueve el mayor nicho de mercado de viviendas que se ponen en alquiler. Si partimos de esta base, ¿cuáles son las tres causas? Una de ellas, que ese particular, que tiene su piso puesto en alquiler, si le sube la cesta de la compra en torno a un 10%, evidentemente, si forma parte de su modus vivendi lo que genera de ingresos por ese alquiler, pues al final, si yo pago más caro, tengo que cobrar más caro, al final lo repercute. Esto está todo conectado, ¿no? Una segunda causa sería que probablemente muchos de ellos no han llegado a la hora de la jubilación y ya están recibiendo la renta totalmente limpia, sino que han invertido antes de la jubilación, están pagando la hipoteca de esa inversión, una pequeña parte han hecho una hipoteca, y ahora llega verano, el Banco Central Europeo sube los tipos, y claro, ese 1,25 que tengo ahora mismo de subida, ¿de dónde sale? Pues no lo voy a poner yo, pues lo voy a repercutir al final en el precio. Al final, si estoy pagando más cara mi hipoteca, voy a pagarla más cara, tengo que subir la renta que obtengo por ese piso que tengo hipotecado, ¿vale? Esa sería para mí la segunda causa. Y la tercera causa, el intento por parte de los gobiernos de regular los precios del mercado. Es decir, por ejemplo, el decreto que salió en marzo, con una subida limitada al 2% en las revisiones de los alquileres, ¿qué provoca? Provoca que el que ahora le toca ya una finalización de contrato y va a poner su vivienda en alquiler en el mercado, ya se protege frente a esas subidas limitadas al 2% del IPC. Y dice, yo ahora subo una cantidad importante para que si luego voy a tener ya el mercado, el gobierno me va a acotar a las subidas al 2%, voy a meter la subida de revalorización, ya la voy a meter ahora en el precio. Entonces es sorprendente como contratos que se acaban ahora mismo, que estaban a lo mejor en alquiler, me lo invento, hace poco, ocurrió con un caso en 650, lo saca de pronto en 725. Y hacía un año que se había hecho el alquiler, y lo pone en 725, ¿no? Y un poco es eso, al final dices, bueno, es que yo ya sé que me van a limitar la subida del IPC. Pues ¿vale? ya lo subo, ¿no? Ya lo subo. Entonces, al final, para mí esas son las tres causas principales. Y de todo lo que está sucediendo, de esta situación coyuntural, ¿quién es el gran perjudicado? ¿El que va a alquilar una vivienda o el que la arrenda? Al final, como siempre suele pasar en todo, el consumidor final es el que acaba pagando los platos rotos, porque nunca el propietario, entonces. Al final, nunca. Porque claro, me estás diciendo, el propietario ya se protege, ¿no? Claro, sabe que se le protege. Van a limitar, ya automáticamente sube el precio. Como pasa cuando dicen el impuesto a las eléctricas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Decir, va a pagar las eléctricas, ¿no? Al final, ¿quién lo paga? El ciudadano. El impuesto a los bancos, ¿no? ¿Quién lo paga al final? El ciudadano. Vamos a ser realistas. La realidad es que al final todo se acaba repercutiendo, porque al final la economía tiene que funcionar y los agentes
que están en el mercado, que ponen sus viviendas en alquiler, en este caso los propietarios, tienen que obtener una rentabilidad por ese inmueble. Y bueno, pues es cierto que en parte le afecta, porque nunca la subida que tú repercutes puede ser la misma que la que te está al final imponiendo el mercado, pero sí, evidentemente, los mayores afectados son los consumidores finales, o sea, en este caso los inquilinos de los pisos, y evidentemente, en parte también, los propietarios, como digo, que son arrendadores particulares, fundamentalmente inversores pequeños, que tienen esa vivienda en alquiler. Por lo tanto, tenemos un hecho constatado, que es que el precio de la vivienda en alquiler en Jerez está llegando a límites, yo no sé si históricos, pero podríamos considerarlo así. ¿Tú lo confirmas? La cuestión es, ¿la tendencia en el futuro va a seguir siendo la misma? ¿Va a seguir subiendo? ¿Esto es una escalada infernal de precios? Vale. A ver, en teoría nada de lo que tiene una subida se mantiene siempre en el tiempo. Es decir, lo normal siempre que haya periodos de estabilización de precios como mínimo, o incluso puede que baje algo, ¿no? Hay un dato que está ocurriendo ahora que no ha ocurrido nunca, y es que hasta hace 2 meses, 3 meses, los pisos que estaban en alquiler, que estaban subiendo precios, eran unas subidas moderadas, y el mercado los asumía. Entonces tú ponías una vivienda a la venta, en alquiler, y en 2 o 3 semanas la tenías alquilada. En 2 o 3 semanas, no pasaba más, por la falta de oferta que comentaba antes. Sin embargo, ahora está ocurriendo una cosa, y es que en el verano han subido tanto los precios que el mercado, la demanda, no tiene capacidad por su nómina que le impide pagar esos alquileres. Se está produciendo una circunstancia que no ocurría antes, y es que esos periodos que tardaban 2 o 3 semanas en alquilarse, ahora te puedes encontrar fácilmente que llevan los 2 o 3 meses últimos, en muchos casos, que no se alquilan, porque han subido tanto los precios que la demanda no puede absorberlo. Aunque no haya vivienda, no pueden absorberlo. Y entonces eso va a obligar seguramente a que los propietarios tengan que bajar precios para acomodarse, a fin de cuentas, a lo que es la realidad de la situación laboral y tú del poder adquisitivo de Jerez, claro, ¿no? Tú, como profesional en este sector, auguras, por lo tanto, que no hay más remedio que, para evitar esta escalada de precios, el propietario tenga que bajar el precio del alquiler. Seguro, porque lo que suben los salarios no acompaña a la subida de la... O sea, que es una subida desmedida, ¿no? Yo diría que sí, incluso de alguna manera casi injustificada. O sea, yo me imagino en una situación, ¿no? Tú estás en tu oficina de City 10, ¿no? Tú eres gerente de la misma, y te llega alguien que quiere poner, ¿no?, ofertar su vivienda, su piso, y tú, imagino que te habrás encontrado la situación de, oye, córtate un poco, baja un poco, que es que esto no te lo va a alquilar nadie. Sí. Bueno, lo que te suelen decir es, bueno, pero es que los alquileres están así. Por ejemplo, el caso, yo te decía que habían subido de 650 a 725, me decía, es que yo estoy pagando un piso de alquiler en Málaga y yo tengo que, ya me han subido tal porcentaje en el piso que estoy pagando de alquiler. Pero no es comparable Málaga con Jerez, y mi piso, ¿no? Que es el que tengo aquí. Pero no es comparable, ¿no? Claro, esa es la cuestión. Eso es lo que al final le transmite. Dice, sí, pero es que no es trasladable la situación de Málaga con la situación de Jerez, ¿no? Y de hecho, al final se ha demostrado que esa vivienda, que en teoría iba a estar cuestión de días en alquiler, puesto que era una zona buena de Jerez, sin embargo, se ha tirado pues casi 1 mes y medio para encontrar el inquilino, que se hubiera encontrado en una semana, en 10 días. Por zonas, ¿tú te atreverías a hacer un plano, ¿no?, de la ciudad? Imagínense ahí en casa, la zona centro. ¿Es fácil para encontrar un alquiler? La zona centro es la más demandada a nivel de alquileres, ¿vale? Luego, como siempre suele pasar, con la zona norte, avenida, toda esa zona también tiene mucha demanda, pero la zona centro recoge mucha demanda. ¿Es ahí donde están los precios más altos? Los precios más altos están ahora mismo en la zona centro y en la zona norte, pero pasa igual con los precios de venta. Media. Al final acompañan los precios de venta. Pero para que nos hagamos una idea, ahí en casa, están viéndonos, ¿cuánto puede costar de media un piso de unos, 80 metros cuadrados en el centro? En alquiler, por ejemplo, un piso de 80 metros cuadrados, ha dicho una cifra que está a caballo entre un piso de 2 dormitorios y un piso de 3. Por ejemplo, un piso de 65 metros cuadrados, que es un piso de 2 dormitorios, ¿vale?, que es el rey de los inmuebles en alquiler, ¿no? En el centro, pues hoy no baja de los 500, 550 euros con la comunidad incluida. Mensuales. Baja, por lo tanto, el alquiler o la demanda de alquiler, dado que los precios están muy altos. ¿Esto repercute directamente en la venta? ¿En las operaciones de compra-venta de inmuebles?
El hecho de la bajada, dices, Sí, el alquiler sube, pues Sí. prefiero comprar. A ver, yo creo que al final que prefiera comprar, todos preferimos comprar porque tenemos esa cultura, ¿no?, de la compra, ¿no? Y además que si haces los números, a fin de cuentas, al precio que están los tipos de interés, lo que tú pagas por una hipoteca, a todas te salen las cuentas comprar antes que alquilar. Entonces, no creo que vaya uno unido con lo otro. Al final, el mercado de venta se mueve por otros parámetros que no el hecho de que a mí el alquiler me cueste muy caro. Yo creo que el que tiene capacidad para comprar va a comprar, y no porque estén los alquileres muy caros, sino ya lo habría intentado antes. Muy bien, José Luis Romero, gerente de City 10 y presidente de honor de JICA. Muchísimas gracias por estar con nosotros y a ver si poco a poco se va suavizando la cosa, ¿no? Bueno. A la hora, sobre todo, de poder adquirir un alquiler, digamos, en mejores condiciones. Al final, la ley de la oferta y la demanda es la que manda. Pues que mande bien, José Luis, muchísimas gracias. Muy bien. Y hablando del mercado inmobiliario, les dejamos hasta aquí esta edición de Jerez al Día. Mañana más. Muchas gracias.